Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarnada Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Tauro. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Comenzamos. Madre mía, cómo tengo la boca hoy. Si es que la vuelta de las vacaciones cuesta. Bueno, mi queridísimo Tauro, en lo laboral, dice, se avecina una situación en la cual tú tienes que tomar decisiones. Hay algo que sale a la luz dentro de lo laboral, esto es lo que estéis trabajando. O sea, que si en algún momento se os ha prometido algo, dice, sale a la luz que era como un engaño, ¿no? Como que se ha estado dando largas a una situación. Dice, pero tú vas a tener la oportunidad de decidir. Dice, hay una decisión que se tendrá que tomar, que vas a tomar, no que tendrás que tomar, sino que vas a tomar. Bien, Tauro. Entonces, posiblemente sean cambios. Los Tauro que no estáis trabajando, no estoy viendo una firma de contrato. Bien. Dice, lo que tú estás esperando, dice, porque tú estás esperando algo, tú estás pendiente de algo muy concreto, Tauro, está todavía muy incierto. O sea que esto se daría, pero se daría con el tiempo, y tiene que pasar tiempo. Dice, puede llegar un triunfo en esto, sí, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto tiempo vas a tener que esperar tú? Que esto es otra historia, Tauro. Esto es otra historia. Los Tauro que tenéis un negocio, dice, se tomará la decisión en el momento preciso y en el momento indicado. Dice, y antes que llegue una situación peor, se parará, o se hará se hará como algún tipo de parón para no tener como una especie de sufrimiento, de caída respecto al negocio o algo por el estilo, Tauro. Los Tauro que estéis pensando en cambios dentro del negocio, dice, te va a costar tomar esa decisión. Dice, pero la decisión que tomes, que es como desvincularte de algo, dice, será muy positiva para ti, o será un triunfo para ti a nivel personal, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Tauro, y tu economía. Todos los que estéis esperando firmar algo respecto a tu economía, se da esa firma en cuestión de días, Tauro. En cuestión de días, un arreglo, una firma, un triunfo. Lo que estéis esperando, un dinero, me da igual que sea que provenga de donde provenga. Dice, sale una firma, Tauro, y es positiva para ti. Los que estéis intentando solucionar una situación familiar, económica, dice, hay muchas cosas en el aire todavía, con lo cual, dice, como no están las cosas muy claras, dice, se puede retrasar el arreglo, pero esto no quiere decir que no se vaya a solucionar. La solución se puede retrasar, pero se va a solucionar más adelante. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteritos. Vamos a ir dándole la vuelta ya. Bueno.
Tauro, que estáis solteros. Aquí te están dando un aviso las cartas, Tauro. Y el aviso que aquí están dando dice: Tauro, puede dar una situación en tu vida un giro inesperado y puede tener que ver con una persona del pasado, ¿eh? Vamos a ir confirmando. Quiero confirmar si esta persona es del pasado o no. En estas cartas, en esta tirada, las cartas no me están diciendo que sea una persona del pasado. A mí lo que me están diciendo es que tengas mucho cuidado con la relación que tú tienes con una persona. Y te digo que esta persona tú la conoces de antes, que habéis tenido como una amistad y como que aquí está surgiendo algo. Y aquí están diciendo mucho cuidado porque las intenciones de esta persona son muy diferentes a las tuyas. Entonces, lo que quiere decir aquí es que es una persona tan inmaduro, tan inmadura, que hoy está aquí y mañana está allí. Que sabe muy bien seducir, sí, pero que hoy te seduce, hoy está enamorado o enamorada y mañana ya ni amor ni nada. Esto quiero que lo tengas en cuenta, Tauro. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, solteros. Vamos a ver qué más datos nos dan las cartas de esta persona. Es una persona muy... me hablan del primer perfil que me dan de una persona bastante indecisa, ¿no? Una persona que suele tener complicaciones a nivel laboral. Así lo dicen las cartas. Yo te voy dando detalles para que tú vayas viendo. Dice, una persona que tiene a alguien en otro lugar, pero que esa relación ahora mismo está terminada. No, yo no diría terminada, yo diría parada. O sea, como que a simple vista ha terminado esa relación. Pero aquí hablan de cara a futuro. Y este futuro con esta persona dicen, vuelve a estar entre dos personas, vuelve a estar en la misma situación. La persona del pasado regresaría a su vida y digamos que todo lo que ha hecho contigo quedaría en la nada. ¿Bien? En el tema de las intenciones, como te he hablado antes de las intenciones, esta persona no vale para estar solo o para estar sola. Entonces, el hecho de que las cartas hablen de intenciones es para un bien suyo. El iniciar una relación para un bien mío, para no estar solo o no estar sola. ¿Y soy capaz de ilusionarme? Por supuesto que sí. Pero estoy cubriendo una necesidad. Estoy cubriendo una necesidad. En este caso, esa necesidad. Necesito cubrir esa necesidad. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Tauro. Casados. Casados. Solteros. Solteros, solteros. Tauro, solteros. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros, aquí lo que dicen las cartas es hay cosas que te van a desencajar. O sea, ya en un principio hay cosas, cuando tú conozcas más a esta persona, que ya la conoces, pero cuando tú te adentres más a cómo vive esta persona, su manera de vivir, la relación que tiene con su familia, sobre todo, la relación que tiene con su familia, hace mucho hincapié y se te darás cuenta de muchas cosas. Esto es una historia que va a durar poco tiempo. Yo no le doy más de 5 meses a esta historia. Lo que a mí a lo mejor me preocupa es que tú te ilusiones, Tauro, con esta persona, porque es una persona, como te digo, y hago hincapié en esto que te voy a decir, hoy te ilusiona y te hace tocar las estrellas y mañana no existes. Y hago hincapié en esta frase, que la tengas muy presente con esta persona. Pero te digo que es su manera de funcionar, o sea que esto no es personal contigo, su manera de funcionar es esa. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Tauro. Mira, aquí lo que dicen las cartas sobre ti, hablan sobre ti y dicen que te darás cuenta con el tiempo que has vivido
que has vivido una mentira con esta persona, te confirma, no es la persona de tu vida, esto es algo muy pasajero, muy fugaz en tu vida, de hecho yo no le doy más de 6 meses a esto, y que, digamos, la relación, aquí dan una pincelada de lo que pasaría de cara a futuro, que realmente la persona que a ti te traerá la estabilidad en tu vida, dice, eso comenzará como una historia oculta. Pero claro, primero hay que vivir esto que está saliendo aquí, ¿vale? Tauro, yo te digo, vívelo, pásatelo bien, pero no te enamores, también te lo digo. Ya me contaréis. Tauro, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro, casados, en convivencia y novios. Dentro de cierta inestabilidad que veo, hay también como un acuerdo, hay también como un acto de paz, un momento en el cual vosotros os sentáis, habláis, o habéis hablado, habéis sentado, habéis hablado, y es como enterrar esa espada de guerra, ¿no? entre vosotros, o referente a alguna situación que habéis tenido, ¿no? Esto es lo primero que está saliendo, Tauro. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver, Tauro. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Dice, en un futuro se van a producir cambios, ¿bien? Estos cambios, dice, hacen referencia a la marcha de una persona. Hay una ida, una marcha, una persona que se aleja de vosotros. Dice, y con el alejamiento de esta persona, dice, pueden surgir muchas cosas aquí. Una, que uno de los dos reflexione, haga una reflexión de toda su vida en la relación y decida no seguir, así lo dicen las cartas. Y otra, que se quiera vivir la relación de una forma muy diferente. Yo voy a decir algo. Veo muchos de vosotros haciendo una reflexión de lo que es la relación que habéis vivido a lo largo de este tiempo. Yo esa reflexión la veo clarísima. Vamos a ver qué más. ¿Por qué se hace esa reflexión? O sea, claro, es que no quiero liaros, porque en un principio ha salido las cartas. Dentro de esta inestabilidad hay como un momento de paz en el cual llegáis a un acuerdo. Pero claro, lo que esta otra tirada ha dicho, dice, con la ida de una persona tenemos la sensación que volvemos a una situación del pasado. Por eso esa reflexión. Por eso esa reflexión, Tauro. Vamos a seguir. Aquí la decisión es clara, o yo la tomo, si tomo la decisión la tomo por mí, no porque exista ni otra persona, ni nada, la tomo por mí. Entre yo, mi estado emocional y el estar contigo y que mi estado emocional esté alterado. Bien, o sea, esto quiero que quede muy claro. No sale no sale qué decisión se toma, sino sale esa situación de estar como en una puesta, como estar en una reflexión de tu vida que no manifiestas y que tomarás tus decisiones de forma interna, ¿no? O sea, que esto no se va a decir, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, Tauro.
Tauro, casados, en convivencia y novios. Y voy a decir una cosa, dice, la ida de esta persona, el alejamiento de esta persona tendría que traer cosas positivas. O sea, a vosotros como pareja. Dice, pero algo sucede que veo que me cortas mi libertad de nuevo. Hay un acto que corta mi libertad, que me está dando a entender que esa conversación que tuvimos no ha cambiado nada. Que solo me tapaste la boca y los ojos. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Tauro. Casados, en convivencia y novios. Dice, es necesario que tú, Tauro, como que mires por ti como persona, que te purifiques. Que no pienses en un cambio o en una soledad en un futuro, ¿no? O sea, como que no pienses en esto. Dice, se avecinan especulaciones, se avecinan cambios en la relación. Se avecina soledad en la relación, pero a lo mejor esa soledad, en cuanto a lo emocional, que puede ser, que te digo yo, durante un periodo de tiempo, una semana, 2 semanas aproximadamente, es necesaria para reflexionar, es necesaria para saber qué es lo que se quiere realmente. O sea, esa soledad yo no la veo como una soledad que la vayas a vivir de forma negativa. Yo veo como una soledad que quizás sea necesaria. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Tauro, con tu mensaje especial del amor. La decisión que tomes en tu vida amorosa, tómala por ti. No tomes una decisión basándote en las especulaciones y en lo que piensen los demás. ¿Bien? Ese es el mensaje que te dan, Tauro. Vamos a seguir, seguimos con tu salud, Tauro. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro y tu salud. Tauro, con los temas de tu salud, aquí dicen las cartas, puede haber cambios en tu salud, que te puedas sentir un poco inestable, pero hablan mucho de temas de dolor de cabeza y posiblemente problemas con la ansiedad. Como siempre te digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Tauro, seguimos con tu mensaje general. Los obstáculos que te ponga la vida o que tengas a día de hoy simplemente son obstáculos dependiendo de la importancia que tú le des. Párate a pensar y analiza el cómo ves la situación, cómo es que la estás viendo, Tauro. Te voy a dar un número, Tauro, el número 35 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.